Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Omar Torres Caicedo. A continuación voy a hablar sobre una de las problemáticas más complejas que vive Colombia, como lo es la violencia. Para poder expresar este problema tenemos que remontarnos a 1946, que fue el año en donde el Partido Liberal y Conservador tuvieron muchísimos más problemas. En este transcurso de estos tiempos, estos dos partidos se disputaban el poder político. En ese año el Partido Conservador tenía ese poder. A mediados de 1948, cuando nace el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, se desencadena con la muerte de este señor una violencia bastante compleja que pone a Bogotá y a otras ciudades de la capital en la mira de unos procesos sistemáticos en los cuales la violencia se encargó de mostrar su peor momento. En ese momento todos los colombianos empezaron a pelear entre ellos lo que son liberales con conservadores. Unos le echaban la culpa a los otros de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, otros acusaban al gobierno. Esto detonó la violencia en Colombia. En esta época surgieron varios problemas, entre ellos las guerrillas, más que todo en los llanos orientales, lo que llamamos de las FARC, que aún hoy en día conservan su problema con las disidencias. Con la aparición de estos grupos surgen todas las consecuencias de la violencia colombiana, como son la muerte de candidatos políticos, bombas, narcotráfico, desplazamientos y corrupción. Todos esos desplazamientos generaron que estas personas migraran a las grandes ciudades. En las grandes ciudades se nos presentó ya el problema de que estas personas empezaron a buscar esos medios de ubicarse dentro de nuestra sociedad. Al tener un desplazamiento de los campesinos, empezamos a presentar falencias en alimentación. Y esas personas pues obviamente o se iban de sus terrenos, los cedían a las FARC o empezaban a cultivar coca para ellos mismos. Entonces la violencia se nos desplazó hacia las grandes ciudades. Con las llegadas del desplazamiento empezaron a generar miedos a todas las personas que estábamos acá, debido a que fueron enviados a otros sitios sin ningún poder adquisitivo. Entonces los campesinos que empezaron a ubicarse en sitios en la calle se volvieron personas de la calle, en el cual el hambre por sus hijos, el frío, todo este proceso los obligó a empezar a generar robos, a buscar alimento para sus hijos y a buscar también refugio en otros procesos como son las sustancias psicoactivas. Empezó la violencia en todos los estratos, eso todo empezó, todos los barrios empezaron con ese proceso de inseguridad y los habitantes empezamos a tener mucho miedo con ese proceso, pues nadie estaba seguro, ya que estos habitantes estaban por todos lados. En mi localidad empezaron a aparecer muchas familias desplazadas y a ubicarse cerca de terrenos que eran propios de la ciudad. Estos terrenos se volvieron invasión, estas personas se establecieron ahí, empezaron a generar unas construcciones bastante grandes, pero también en una de esas casas se volvieron nichos de venta de estupefacientes. Al tener esta venta de estupefacientes, eso empezó a atraer muchísimas personas de la calle. ¿Y qué hacían para comprar esos procesos, esas, como le dijera, esos medios psicoactivos? Para poder satisfacer su falta de hambre, empezaron a robar espejos de los carros, a robar bicicletas, a asaltar a los estudiantes que venían de sus colegios en sus propias bicicletas, y generó un problema de seguridad bastante complejo. Todo para poder consumir sus estupefacientes y mantener o disfrazar un poco esta falta de oportunidades que no les ha dado la ciudad. ¿Cuáles son las posibles soluciones a nuestro problema social? Yo diría primero recuperar esos terrenos que perdimos, ya que son terrenos de invasión. Segundo, fortalecer el cuerpo policial para que existan muchas más patrullas y podamos tener un poco más de seguridad.
Otra cosa sería buscar estrategias concretas para que estas personas que están en esos procesos tengan un proceso de resocialización y podamos darles un empleo digno y una vivienda digna, todo dentro de lo legal. Muchísimas gracias, muy amables.